Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola, en el episodio anterior tratamos el tema de cómo nacer del agua y hablamos acerca del arrepentimiento y la necesidad de cambiarle el rumbo a nuestro camino. Y después de recibir a Jesús para que venga a morar en nuestro corazón, este es el primer paso para nacer de nuevo, nacer al Espíritu o nacer de nuevo. Hoy vamos a hablar acerca de cómo nacer al Espíritu y nos basamos en Juan 3, versículo 5, cuando Jesús le dice a Nicodemo: yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es espíritu. Empezamos explicando que en este versículo Dios hace una clara distinción entre la carne y el espíritu. Y al hablar de la carne no solo se refiere al cuerpo físico, sino también a la naturaleza caída del hombre, al alma, que se rige por los deseos, los sentidos, la razón, la carne, las emociones. Todo como se mueve el mundo. Adán y Eva, después de la caída, en Génesis, en el jardín del Edén, cuando pecaron y se alejaron de Dios, empezaron a ser dirigidos por su alma. Así que su espíritu, su visión espiritual se apagó en ellos, se acabó, murió. ¿Qué quiere decir esto? Que su sentido espiritual que les permitía comunicarse con Dios quedó inactivo. Y Adán fue llamado alma viviente, y lo dice en Génesis 2:7, en donde se describe la creación de Adán de esta manera. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y en 1 Corintios 15:45, el apóstol Pablo, así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu vivificante. Y este postrer Adán se refiere a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios formó a Adán como espíritu, alma y cuerpo, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23. El propósito de Dios en el jardín del Edén es que el espíritu de Adán gobernara sobre su alma y su cuerpo. Pero cuando el hombre pecó, el espíritu se apagó, de manera que Adán quedó regido por el alma. Así que en Adán, en Eva y en toda la raza humana empezó a regir el alma con los sentimientos, las emociones, los sentidos y la razón, siguiendo la corriente de este mundo todo el tiempo. Y el consejo más importante de la carne que se da siempre es: sigue tu corazón. Tristemente, el alma de la raza humana fue oscurecida y puesta en tinieblas por Satanás, y quedamos muertos espiritualmente o totalmente separados de la presencia de Dios. Perdimos la visión de Dios. Nuestros sentidos físicos no lo pueden ver, no lo pueden sentir. Recordemos que Él es espíritu y necesita el espíritu del hombre para que nos podamos comunicar con Él. Mientras el espíritu del hombre está inactivo, Dios se comunica con el hombre o con nosotros a través de la conciencia. Pero aparece Jesús. ¿Y quién es Jesús? El espíritu vivificante.
Recordemos que todos fuimos afectados en nuestra genética a través de Adán, pero Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. La simiente o semilla de la cual vino Jesús era una semilla santa, pura, sin contaminación, sin pecado ni maldad. De manera que al Jesús nacer, nació con su espíritu despierto para Dios. Su espíritu estaba vivo y se podía comunicar directamente con Dios cara a cara, aunque Él era humano 100%. Recordemos que Él se despojó de su posición de Dios, pero tenía su espíritu activo, visión espiritual. Él venía de una semilla limpia, sin pecado. Una semilla sin malicia. Su espíritu regía sobre su alma y sobre su cuerpo. Él no tenía que seguir a su corazón. Él seguía las palabras de su Padre. Hacía su voluntad. Porque Él conocía esa voluntad claramente. El Padre se la decía todo el tiempo. Él nació de Dios, aunque era hombre. ¿Quién rige su vida? Su espíritu, no su corazón, no su alma, ni sus emociones, ni sentidos. Tampoco se rige por lo que veía en la tierra. Él se regía por el reino de Dios que venía a establecer. Él caminó por encima de las circunstancias, por encima de la muerte y por encima de la enfermedad, porque Él conocía todo sobre el reino. Su Padre se lo decía día a día. Por eso Jesús era el único que podía venir a redimir al hombre de sus pecados y librarnos de la esclavitud en la que Satanás nos había puesto. Jesús vino a hacer el bien porque no conocía el mal, aunque conocía la maldad de todos los seres humanos. A Él no lo tomó por sorpresa todo lo que le hicieron. Sabía que no podía esperar mucho del hombre por la ceguera que nublaba sus ojos, aunque se entristeció. Pero para eso murió, para sacarnos de la ceguera espiritual en la que estábamos. Por eso, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y lo dejamos vivir ahí, nacemos a una vida nueva. Empezamos a conocer a Dios porque Él se revela a nosotros. Lo podemos oír cuando nuestro espíritu está vivo. Y el plan de Dios es que nuestro espíritu gobierne sobre nuestra alma y podamos entender las riquezas de su reino. En Mateo 3:11, Juan el Bautista anunció que era Jesús quien podía bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. De hecho, el Espíritu Santo vino sobre Jesús el día de su bautismo en agua. Y en Hechos 1:5, Jesús confirma esta promesa diciendo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo en el Espíritu es llamada la promesa del Padre, y lo dice Jesús en Lucas 24:49, diciendo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. El Señor había dado esta promesa en Joel 2:28 que dice: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así que Pedro cita este texto en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, en Hechos 2:16. Y este nacimiento del Espíritu se da después de la resurrección de Jesús en el nuevo pacto, porque
Jesús tenía primero que morir por nosotros y pagar la sentencia de culpabilidad que pesaba en contra nuestra. Morir en la cruz, perdonar nuestros pecados y limpiarnos con su sangre, presentándonos justos ante Dios, para después investirnos con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nacer del Espíritu? Es Jesús quien fue investido con el Espíritu Santo, quien nos puede investir a nosotros con Espíritu Santo y fuego. Y esa fue la promesa que el Padre nos dio y la quiere cumplir porque se agrada de sus hijos. Él quiere que sus hijos conozcan las virtudes de su reino, el poder y la autoridad con todas las manifestaciones de su reino. Él quiere que conozcamos las virtudes suyas, quien fue el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos. Gracias, Jesús, por compartir con nosotros las bondades de tu reino. Gracias por amarnos tanto y fuiste hasta la cruz para rescatarnos de toda esa oscuridad espiritual en la que estábamos. Gracias por acercarnos al Padre, para poder oír su voz y acercarnos a Él. Gracias, Jesús, por compartir las bondades y verdades de tu reino con nosotros. Y gracias por investirnos del Espíritu Santo. Esta fue la promesa que el Padre nos envió. Así que te pedimos que nos bautices con ese Espíritu Santo y fuego. Gracias por amarnos y dejarnos tu Espíritu para enseñarnos todo acerca de tu reino. Gracias, Padre, por la obra redentora y por amarnos tanto. Quiero decirte que el bautismo del Espíritu es quien realmente hace la diferencia en nuestra existencia. Gracias por escuchar este mensaje. Dios te bendiga. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga.